14, dice la palabra de Dios: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos al reino de los cielos. ¿Qué es el reino de Dios? Cada quien pudiera dar alguna interpretación diferente. Alguien pudiera decir el reino de los cielos, bueno, es el lugar donde van las almas de los justos después de morir. Ese es el lugar donde están en plena dicha y felicidad en la presencia de Dios. Bueno, según algunos textos podríamos decir que eso es. Bien, el reino de los cielos es la voluntad de Dios. El reino de los cielos es el gobierno de Dios. Y dependiendo del texto que tengamos o leamos en la Escritura, pudiéramos decir algo de eso. Hermanos, la Biblia, como ustedes saben, está compuesta de 66 libros. 66 libros que se encuentran en dos grandes porciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estos libros fueron escritos por alrededor de 40 hombres y fueron escritos en diferentes épocas. En distintas épocas se escribieron, no todos en un periodo muy breve de tiempo, sino que unos se escribieron en un siglo, otros en otro siglo, y entre todos ellos fueron muchos siglos de distancia. La Biblia fue escrita principalmente en dos idiomas, el griego y el hebreo. En la Biblia encontramos gran variedad de temas. La forma en que nosotros entendemos la Biblia va a definir mucho en la forma en que interpretamos cada verso. Aunque en la Biblia encontramos gran variedad de temas, solo un tema es el tema supremo. El tema de la Biblia, ¿de qué se trata la Biblia? La Biblia se trata de Jesucristo y la salvación que Dios ofrece por medio de Él. Fundamentalmente la Biblia es un solo libro cuyo autor es uno solo, Dios mismo. Hay un solo tema principal en la Escritura y es Jesucristo. Bueno, Jesucristo está en el Nuevo Testamento. ¿Dónde se habla? En el Antiguo Testamento. Recordamos que Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras. ¿Y qué escrituras tenía el pueblo de Dios en ese tiempo, sino solamente el Antiguo Testamento? Escudriñen el Antiguo Testamento, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El tema del Antiguo Testamento es Jesucristo. Jesucristo es el centro de todas las Escrituras. Recordamos a aquellos discípulos que iban camino a Emaús en el Evangelio de Lucas capítulo 24. El Señor Jesús les dice, y comenzando desde Moisés, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, el resto del Antiguo Testamento, Jesús les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. El Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Muchos cristianos piensan en la Biblia como los dos grandes planes de Dios. El plan A, donde ese plan consistía en que Dios le iba a dar a toda la humanidad la oportunidad de ser el pueblo de Dios mediante el cumplimiento de su ley, pero como la humanidad falló, Dios tuvo entonces que inventarse un plan B, un plan alterno. Y el plan alterno sería entonces enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Pero esto no es verdad. Esto es un error. Concebir la Biblia de esa manera es un grave error. Dios siempre había pensado enviar a Jesucristo para salvarnos.
Toda la Biblia nos habla de Él. En el Antiguo Testamento Dios apunta hacia Jesucristo y nos promete su venida en el futuro. Y en el Nuevo Testamento Dios proclama que Jesucristo es el cumplimiento de aquella promesa que se había dado en la antigüedad. Los cristianos no han sido enseñados a leer correctamente la Biblia. Y como iglesia de Dios tenemos que saber leer la Biblia, interpretar la Biblia. La forma en que leemos un libro depende del tipo de libro que estamos leyendo. Yo tengo alguna colección de libros, la mayoría de ellos, por supuesto, son libros cristianos, son de teología, son de autores cristianos, pero también tengo otros libros que son de consulta, diccionarios, o libros de poemas, o libros de frases célebres. Yo no puedo leer esos libros de la misma manera todos. Cuando yo tomo un libro de poemas, yo no tengo ningún problema en poder abrir ese libro en la página 86 y leer el poema que se encuentra ahí. Lo voy a entender perfectamente y lo voy a disfrutar y entender perfectamente sin ninguna dificultad. Leer el poema que se encuentra en la página 86. Pero yo no puedo hacer lo mismo con una novela. Tengo un libro de García Márquez, yo no puedo leer esa novela y abrirla en la página 215 y empezar a leer ahí. Yo voy a hacerme preguntas. Yo voy a empezar a leer y voy a estar confundido. Voy a decir, ¿y este personaje quién es? ¿De dónde salió? ¿Por qué razón está diciendo esto? ¿O por qué está haciendo esto? ¿En dónde está? No voy a poder, va a causar confusión si yo intento leer el libro, una novela, como si fuera un libro de citas o un libro de poemas. No se puede. La manera en que leemos un libro debe de ser dependiendo al tipo de libro que leemos. Cada cita bíblica debe comprenderse de acuerdo a su contexto. Yo no puedo leer la Biblia como si fuera un libro de poemas y abrirla donde sea y empezar a leer ahí sin yo entender todo el contexto. Cada cita necesita ser entendida a la luz de su contexto. Cada cita a la luz del contexto de su capítulo. Cada capítulo de la Biblia debe de ser entendido a la luz del contexto del libro entero. Y cada libro entero debe ser entendido a la luz de toda la Escritura. La Biblia no es como un libro de citas aisladas. Si usted me pidiera una definición acerca de qué es la Biblia, yo le daría esta que a mí me gusta mucho. La Biblia es la autorrevelación progresiva de Dios. Es la autorrevelación progresiva de Dios. Existe un tema que unifica los 66 libros que están en la Biblia. La pregunta es, ¿cuál es ese tema? La Biblia nos habla de Cristo. ¿Y el tema cuál es? El tema, queridos hermanos, es el reino de Dios. El reino de Dios. Primeramente nosotros abrimos la Escritura y comenzamos a leer desde Génesis y encontramos en Génesis el patrón del reino de Dios. Vemos el jardín del Edén, vemos que el jardín del Edén es ese patrón de ese reino perfecto que debía de extenderse al resto del mundo. ¿Sabe usted lo que es un patrón, verdad? Las costureras saben lo que es sacar un patrón. El patrón es lo que se va a replicar y se va a hacer mucho. El jardín del Edén era ese pequeño patrón donde todo era perfecto, era de acuerdo a la voluntad de Dios, y ese pequeño patrón del reino debía de extenderse a todo el mundo. Pero, bueno, sabemos lo que pasó. Ese patrón del reino, ahí vemos un reino en el jardín del Edén. ¿Qué se ocupa para que haya un reino? Tres cosas:
el pueblo, un gobierno y un lugar. Y el jardín del Edén, ¿quién era el pueblo de Dios? Era Adán y Eva. Era el pueblo de Dios. El gobierno de Dios eran sus mandamientos y era esa bendición que ellos estaban disfrutando por someterse a sus mandamientos. Y la tierra, el lugar de Dios, era el jardín. Bueno, pero ese patrón del reino nosotros sabemos que se perdió. Después la narrativa bíblica nos dice que el hombre y la mujer, los primeros hombres, nuestros primeros padres pecaron. El hombre trató de independizarse de Dios y se rebeló contra Dios. Él quiso hacer su propia voluntad y se rebeló en contra del reino de Dios. Entonces dejó de ser el pueblo de Dios. Sufrieron las consecuencias devastadoras de su rebeldía y fueron expulsados del lugar de Dios. Se perdió el pueblo de Dios, se perdió el lugar de Dios, fueron desterrados del jardín del Edén por oponerse al gobierno de Dios. Dejaron de disfrutar de las bendiciones del gobierno de Dios, y en vez de recibir bendiciones recibieron lo contrario, fueron maldecidos. Sin embargo, en ese reino perdido, en ese periodo donde se nos narra que el patrón del reino se perdió, Dios en su gran amor y en su gran misericordia hizo algo asombroso. Él dio una promesa. Él determinó restaurar ese reino mediante la simiente de la mujer. ¿Recuerdan? Ahí donde tenemos el protoevangelio. Esas primeras promesas en una forma muy misteriosa, donde el Señor le dice que un descendiente de Eva iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Dios prometió que la maldición se iba a revertir. El patrón del reino, el reino perdido. Y después en la narrativa bíblica se nos habla de ese reino prometido. Se nos habla de un hombre llamado Abraham. A Abraham Dios le promete que por medio de su descendencia restablecería su reino. Que por medio de la descendencia de Abraham Dios formaría de nuevo un pueblo suyo. Que Dios restauraría y les daría de nuevo una tierra. ¿Qué más se había perdido? El gobierno. Que Dios les daría a ellos de nuevo su bendición y les dio su ley. Vemos todo ese periodo en la historia de Abraham, de esa promesa que se tarda en cumplirse hasta que nace entonces Isaac, el patrón del reino. Tenemos el reino perdido, después tenemos el reino prometido a Abraham, y luego nosotros vemos el reino parcial. Vemos cómo esas promesas que Dios le dio a Abraham se fueron cumpliendo de manera parcial en la historia de Israel. Dios formó un pueblo, ciertamente, de Abraham. Dios formó esa nación que prometió a Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y los hijos de Jacob fueron a Egipto, ¿recuerdan? Y quedaron ahí por muchos años, y ahí ellos se multiplicaron en gran manera. Pero Egipto puso yugo sobre ellos y los esclavizó. Pero Dios estaba cumpliendo su promesa de formar de nuevo un pueblo suyo. Y se empezaron a multiplicar y se empezaron a hacer fuertes. Faraón empezó a tener temor de ellos y empezó a poner las cargas pesadas. Y entonces ellos, en su dolor de esa esclavitud, clamaron a Dios, y Dios se acordó de ellos, de su promesa, y Dios envía a Moisés. Dios envía a Moisés para libertarlos, para sacarlos de ahí y llevarlos ¿a dónde? A una tierra, a darles la tierra. Tenemos a un pueblo, tenemos a una tierra, porque estamos hablando de un reino. La restauración de ese reino perdido. Y Dios saca a ese pueblo y los lleva a la tierra de Canaán. Logran vencer a todos sus enemigos. Pero antes faltaba algo, el gobierno. Dios les dio en el desierto su ley. Dios les dio en el desierto su gobierno, les dio sus mandamientos y les dio su bendición. Dios
Y lo que nosotros vemos en el desierto, a una nación peregrinando en el desierto, llegando a la tierra de Canaán con un tabernáculo que movían de un lado para otro, nosotros vemos que Dios estaba en medio de ellos, como en el jardín del Edén. Dios estaba ahí con ellos. Durante toda esa época, bueno, ellos llegaron a Canaán. Vencieron a sus enemigos, vinieron algunos reyes. Y luego nosotros vemos en la escritura que hay dos grandes reyes, David y Salomón. Y parece que todo estaba ya perfecto. Todos los enemigos de Israel habían sido vencidos. Y parecía que el reino que se había perdido, tanta era la prosperidad en esa época, donde se pensaba que ya Dios había cumplido todas sus promesas. Que el reino de Dios se había establecido en la tierra a través de David, a través de Salomón. Pues ya habían tomado la tierra, habían erguido el templo, Dios estaba con ellos, no había más enemigos, estaban disfrutando su bendición. Pero ese reino no era más que un reino parcial. El problema principal no se había restaurado, el problema principal era el pecado. El pueblo se seguía rebelando en contra de Dios, y entonces vemos cómo ese reino parcial se desploma. Y entonces la escritura nos habla de un reino profetizado. Por la desobediencia de ese pueblo, ellos fueron expatriados. Después de que Salomón muere, el reino se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. Hubo problemas internos, se dividieron y así estuvieron por un tiempo, pero ellos estaban pecando en contra de Dios. Así es que Dios envía juicio y envía naciones para que los conquisten. Los asirios vinieron y conquistaron a una parte del pueblo, al reino del norte, y se lo llevaron cautivo. Unos años después, la otra parte, el reino del sur, fue conquistado por Babilonia y fueron sacados como esclavos, se fueron llevados cautivos, perdieron el lugar de Dios, perdieron la bendición de Dios de nuevo. El reino parcial se había destruido. Así es que entonces nosotros lo que tenemos en la escritura es a los profetas. Vemos a esos profetas, esos libros proféticos que están ahí. ¿Y qué hacen los profetas? Sino anunciar un reino. Dios les habló por medio de profetas. Y Dios les dijo por medio de los profetas a su pueblo que estaban así y que iban a ser castigados. Pero también Dios les ofreció esperanza para el futuro. Los profetas hablaron de un tiempo futuro donde Dios actuaría de una manera definitiva ya. Una manera definitiva por medio de un rey. ¿Sabe lo que es definitivo? Es definitivo. Es lo último. Hemos visto un reino perdido, un reino prometido, un reino parcial, y ahora un reino profetizado, un reino que se está anunciando. Pero los profetas anunciaban, va a venir la época del cumplimiento. Ya. Era lo que anunciaban los profetas. Y eso es lo que tenemos nosotros en los libros proféticos. Ellos hablaban de un rey, Mesías, que sería el cumplimiento de todas las promesas de Dios. De hecho, ellos estaban en el exilio, y cuando Judá regresó del exilio, Judá creyó que ya era el tiempo de que ya se había cumplido todo. Ellos sentían, ahora sí ya se cumplió todo. Y Dios les dejó en claro que no, que aún había que esperar a que se apareciera el rey Mesías, quien iba a introducir el reino de Dios. Así es que así termina el Antiguo Testamento, en la espera de un rey que venga a definitivamente establecer el reino de Dios. De eso trata la Biblia, de ese rey, de esa salvación
completa que ese rey traería, de esa libertad absoluta que ese rey traería para su pueblo. Establecer el pueblo de Dios, un pueblo, un gobierno, un lugar. Así, hermanos, llegamos al Nuevo Testamento. 400 años de espera, donde Dios cayó la boca de los profetas. Y llegamos al Nuevo Testamento y vean lo que dice Marcos capítulo 1 verso 14. El reino presente. Llega entonces la época del reino presente. Nosotros sabemos que Juan el Bautista llegó anunciando, ¿verdad? Es lo que hemos estado estudiando, como precursor de Jesús. Y dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué? El evangelio del reino de Dios. ¿Cómo inicia el Nuevo Testamento? Aquí está Jesús, aquí está el Mesías, anunciando el reino de Dios. ¿De qué trata la Biblia? Del reino de Dios. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo anunció el evangelio del reino de Dios? Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Tenemos entonces ahora el reino presente. Jesús nos dijo, el tiempo es el tiempo del reino presente. El tiempo se ha cumplido. Las promesas hechas de la restauración de ese reino se ha cumplido. ¿A través de quién? A través de la llegada del rey Mesías. La espera había terminado. El rey de Dios había llegado a establecer el reino. Y nosotros vemos cómo la vida de Jesús, hemos estado estudiando cómo la vida de Jesús, cómo sus enseñanzas, cómo todos esos milagros que ya estudiamos, lo que hacían era evidenciar y dar testimonio de que Él era el Mesías prometido. Él era el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero nosotros vemos que cuando Jesús llegó, no estableció el reino de Dios de la misma manera, o no vino a traer el reino de la misma forma que lo hizo David o como lo hizo Salomón. Jesús no vino y todos esperaban que viniera un nuevo David, un nuevo Salomón, una nueva época de prosperidad externa, pero no fue así. Él no vino a conquistar a los enemigos físicos de su pueblo. Él no era un rey más que iba a traer la libertad de la opresión de sus enemigos físicos. Cristo vino a conquistar a nuestros más grandes enemigos, a Satanás, y derrotar a su reino. Jesús vino a libertar a su pueblo de las cadenas del pecado. Jesús vino a establecer el reino de Dios en el corazón de su pueblo, cosa que no había ocurrido en el Antiguo Testamento. Dios prometió, y quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne, un corazón nuevo, porque aún la conquista de ese reino no había llegado. El corazón del pueblo siempre iba tras el mal, tras sus ídolos. Su corazón no había cambiado, pero la promesa era que cuando el rey Mesías llegara, él iba a hacer un cambio en el corazón de su pueblo. Iba a conquistar su corazón. Iba a hacer que su pueblo sintiera deseos por él, por obedecer a su Dios. Y la única manera de lograr esto era haciendo un sacrificio, entregando su vida a cambio de la nuestra. Siendo rey, dice la Escritura, él fue a la cruz. Él fue a la cruz y murió en debilidad. Filipenses nos dice que Jesucristo, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios, se humilló. Y este Rey tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo por nosotros pecado. Él recibió el justo juicio de Dios para libertarnos de la condenación que nos acarreaba nuestro pecado. La maldición de la desobediencia la recibió Él, siendo santo, siendo justo, siendo perfecto. Él la recibió en nuestro lugar. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él es el cumplimiento de la promesa. Cristo es el cumplimiento de esa promesa. Vea Efesios 1:3. Efesios 1:3. Bendito, dice la Escritura, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Que el plan de redención fue aún antes de la fundación del mundo. Dios siempre tuvo presente enviar a su Hijo a morir para salvarnos a nosotros y formarnos como parte de su pueblo, hacernos su pueblo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para ser un pueblo santo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vean el verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Era una voluntad eterna. Una voluntad, un plan, que era entregar a su propio Hijo para darnos salvación y vida eterna. Jesucristo, Él es el centro, según su beneplácito, dice, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Para qué? Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El reino se hace presente con la llegada de Cristo. Ahora nosotros tenemos este verso que nos toca aquí estudiar en Mateo 11:12. Dice nuestro Señor Jesús: en los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Ahora nosotros, con todo este contexto que he estado enseñando, podemos entender más claramente lo que dice Jesús aquí. ¿Qué es el reino de los cielos? Según nuestro texto, según las palabras de Jesús en el verso 13, es un reino profetizado, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Es un reino que había tenido mensajeros en el pasado. Todos los profetas hablaban de este reino. ¿Hasta quién? Hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último de los profetas antes de que llegara el reino presente. Todo, desde Génesis hasta Malaquías, que es el último libro que tenemos, y hasta Juan, que es el último que se encuentra al principio, hasta Juan,
todos pone énfasis en Cristo. Toda la historia de la Escritura, toda la historia se mueve hacia la llegada del Rey Mesías. Todo lo que leemos. Así es que de ahora en adelante, cuando usted abre la Biblia, usted tiene la obligación de preguntarse en qué parte de la historia estoy. Para que usted pueda entender bien la Biblia, usted tiene que entender en qué parte de la historia estoy. Ok, estoy en el libro de Crónicas, estoy en la época de los reyes, en ese reino parcial que se está manifestando de una manera, pero que finalmente se va a destruir, se va a desplomar por la desobediencia del pueblo, y que después vendrán los profetas. Estoy leyendo Isaías, los profetas. Usted ya va a entender mejor, ¿ok? Toda la historia estaba poniendo énfasis en Cristo hasta la llegada del Rey Mesías. Todos los profetas a veces lo decían de una manera explícita, a veces de otra manera implícita, pero lo que ellos decían es: el Mesías viene el Mesías. Ahora, dice nuestro texto, verso 14, si querés recibirlo, Él es aquel Elías que habría de venir. Jesús dijo que Juan el Bautista era Elías. Vamos a Malaquías 4, 5 al 6. Malaquías. Profetas, uno de los profetas menores. El último libro del Antiguo Testamento. Jesús está haciendo referencia a estas últimas profecías de Malaquías. Malaquías 4, 5 y 6. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? Mire, ¿cómo termina el Antiguo? Son los últimos dos versos del Antiguo Testamento. Y he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Viene Jesús y dice: Juan el Bautista es el cumplimiento de Malaquías, se ha cumplido, él es Elías. Juan el Bautista era ese Elías que iba a venir. Ahora, este hombre no iba a ser una reencarnación de Elías. No se nos está diciendo que Elías iba a reencarnar, iba a volver de la muerte y se iba a aparecer. No, más bien se nos habla, se estaba prometiendo que vendría otro profeta como Elías. Se trataba de Juan el Bautista. No iba a venir literalmente Elías, no. Juan era como Elías en espíritu y en poder. Así iba a venir este profeta, así de impetuoso, así de valiente. Iba a venir en ese mismo espíritu y poder. Juan el Bautista era como Elías porque él también era independiente. Era un profeta independiente, no tenía compromisos con ningún grupo religioso o político, no. Así que Elías no iba a venir como precursor del Mesías de manera literal, no iba a resucitar Elías, no. De hecho, Juan negó ser una reencarnación de Elías. Vea Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 21. Y le preguntaron: ¿qué pues? Se acercaron a Juan Bautista y le preguntaron: ¿eres tú Elías? Y dijo: no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Y ¿eres tú profeta? Y fíjese lo que responde: no. ¿Qué dijo Juan? Que no era profeta. Entonces, ¿qué era Juan? Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo:
yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué les dijo? Yo no soy profeta, yo soy el cumplimiento de la profecía. Yo soy la respuesta a esa promesa que Dios había dado. Yo soy esa voz que clama en el desierto, que viene a prepararle el camino al Mesías. Yo soy el cumplimiento. Por eso Juan era más que un profeta. Por eso Juan era mayor que todos. Porque Juan era el cumplimiento de una profecía. Eso significaba, hermanos, mucho. Una profecía. Entonces, hermanos, si Juan era el cumplimiento de esa profecía, de que él era el precursor que iba a venir junto con el Mesías, entonces eso significaba que el rey ya estaba presente, y ciertamente Jesús ya estaba presente cuando Juan empezó a predicar. Así es que si alguien creía que Juan era ese mensajero profetizado por Isaías, si alguien creía el mensaje de Juan el Bautista, también entonces tendrían que creer que Jesús era el rey, porque Juan dio testimonio de él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le dijo a sus discípulos: vayan en pos de él, síganlo a él. Si alguien creía en Juan, entonces también tendría que estar creyendo en Jesús. Por eso Jesús comenzó a predicar diciendo que la manifestación del reino de Dios se había acercado. Jesús empezó a predicar y enseñarnos la demanda del reino. ¿Cuál es la demanda del reino? Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Arrepentimiento. ¿Cuál es la oferta del reino? Del reino presente. La demanda del reino presente era: arrepiéntanse. La oferta del reino presente era: vengan a Cristo. Solamente a Cristo. Confíen solamente en Cristo para la redención de sus pecados. Esto es lo que ofrece el reino. Así es que esta manifestación del reino presente, Jesús empieza a predicar el reino. Le dice: así funciona el reino presente. Tienen que venir a mí. Yo soy el rey Mesías. Entonces esto despertó violencia. Cuando Juan se levanta y empieza a predicar y empieza a apuntar hacia Jesús, esto despertó alguna violencia. Recuerden, Juan estaba en la cárcel. El reino se volvió violento, a sufrir violencia. El reino de Dios empezó a experimentar una violencia de afuera hacia adentro. Los enemigos se empezaron a levantar. Se empezó a despertar mucha oposición. Por eso Jesús en sus enseñanzas siempre nos enseñó, siempre nos advirtió de que habría hombres crueles. Y no solamente en ese tiempo del reino, sino en este. Siempre va a haber hombres crueles que se van a oponer al reino de Dios. El reino va a sufrir violencia. Jesús nos dijo que solo algunos serían parte de su reino. Ahora la siguiente pregunta es: ¿quiénes pueden poseer este reino? ¿Quiénes pueden ser el pueblo de Dios? Como todos saben, muchas personas creen que todos somos pueblo de Dios, que todos somos hijos de Dios, pero es muy fácil escuchar a Jesús y darnos cuenta que eso no es así. ¿Quiénes pueden ser parte del pueblo de Dios, de ser pueblo de este reino celestial? Bien, Jesús dijo: solamente los violentos lo van a arrebatar. Una característica de quienes van a poseer o que poseen el reino de Dios es que son violentos. El reino de los cielos no es para los que tienen buenas intenciones. El reino de los cielos es para los desesperados, para los que tienen hambre y sed de justicia y van a arrebatar el reino. Nadie entra al reino sin determinación.
Es difícil entrar al reino. Jesús dijo que había que entrar por la puerta estrecha. Jesús enseñó que había que andar por el camino angosto. Se necesita determinación, voluntad, energía. Se necesita ser incansable. Se necesita poner un esfuerzo al máximo. Ser cristiano no es fácil. Entrar en el reino de Dios no sería fácil. Se necesita estar contracorriente. Se necesita lidiar con toda la oposición. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Así que se necesita ser como un soldado que está dispuesto a tomar una fortaleza, alguien que es indeciso, alguien que es cobarde. De hecho, dice la Escritura que los cobardes no heredarán el reino del cielo. Solamente alguien, un alma que sea más violenta y que derrote a la violencia de esa oposición va a conseguir entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿de dónde un hombre puede obtener esa determinación? Si la Biblia dice que somos pecadores, que estamos incapacitados para poder hacer algo para nuestra propia salvación. ¿De dónde el hombre puede obtener esa determinación y poder para entrar en el reino de Dios? Hermanos, no estamos hablando de un evangelio de obras. No es que el hombre sea muy positivo y le eche todas las ganas en sí mismo. No puede el hombre hacerlo por más fuerza que le eche. Por más determinación en sí mismo que pueda tener, no le va a alcanzar. Necesita ser mayor. Necesita una determinación mayor que no tiene. Es débil en sí mismo. Así es que, hermanos, la Biblia nos dice de dónde. De dónde el hombre puede obtener esa determinación. Vaya a Lucas capítulo 1, versos 16 y 17. Lucas capítulo 1. Versos 16 y 17. En esta porción, hermanos, del Evangelio de Lucas tenemos esa predicción que da el ángel cuando va a hablar antes de que naciera Juan el Bautista. Antes de que naciera Juan el Bautista, el ángel dijo lo que el ministerio de Juan iba a lograr. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La fuerza, él dice que el ángel dijo que lo que estaba diciendo era que cuando Juan estuviera ejerciendo su ministerio, el resultado de su ministerio iba a ser que los corazones se transformaran. ¿Y cómo llegó esa fuerza, esa convicción? A través de la predicación, hermanos. La fuerza para poder entrar en el reino viene por el oír con fe la predicación del Evangelio. Así es como un hombre puede tener esa determinación y ser violento para vencer toda la oposición que hay en contra y decidirse por Jesús. Pero es Dios quien da esa fuerza por su Espíritu a través de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es expuesta, Dios a través de su palabra y de su Espíritu trae convicción al hombre. Trae convicción al hombre y hace que el hombre renuncie a su pecado y esté dispuesto a entregarse en sacrificio por Cristo. Quienes entran en el reino de los cielos entonces lo hacen por medio de la fe en Cristo. Y lo hacen con gran esfuerzo. No un esfuerzo propio, sino el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo que está adentro convenciendo y convirtiendo a las almas. Y termina nuestro texto que estamos estudiando. Jesús dijo entonces: el que tenga oídos para oír, oiga.
El Señor aquí estaba afirmando que Juan era ese precursor, que el Mesías, que el rey prometido había llegado, que Él era ese rey y que Él estaba ofreciendo ese reino a todos aquellos que se volvieran en una fe personal a Cristo, el reino presente. Hermanos, así debemos de interpretar, creo yo, este pasaje. Ahora nosotros mismos estamos en un reino que ya ha venido y que ahora está siendo proclamado. Que el pueblo de Dios, el pueblo que forma parte de este reino, aún no se ha completado. Y nuestro trabajo, nuestra labor es seguir predicando, anunciando que hay perdón de pecados en Cristo Jesús, entregando la oferta del Evangelio a toda criatura, diciéndoles que hay salvación solamente en Cristo y que la demanda de este Evangelio es que se arrepientan de sus pecados y que crean en Él, y que en este reino Él nos da la vida eterna, nos reconcilia con Dios y somos suyos. Y ese es lo que hoy estamos viviendo, hermanos. Más de 2000 años de que el reino de Dios llegó a nosotros por medio de Cristo. Ahora estamos nosotros expandiendo ese reino, expandiéndolo y haciéndolo crecer hasta el cumplimiento pleno, cuando todo ese reino sea entonces perfecto y cumplido, y venga el Señor Jesucristo de nuevo a librarnos de todo el remanente de pecado y hacer justicia y dar recompensas a los justos. Amén. Vamos a orar, hermanos.